Hola, buenos días, ¿cómo están? Soy Belén Quintana y en nombre de la oficina de UNESCO en Lima les doy la bienvenida a los participantes y a todas las personas que se conectaron para escucharnos. Con el webinar de hoy queríamos poner en valor el periodismo científico en tiempos del COVID-19, un periodismo especializado que sirve de puente entre la ciencia y la sociedad y que es una herramienta eficaz para combatir la desinformación. Para hablar de esto nos acompaña Marco Rinaldi, coordinador del programa de popularización de Consitec, Daniel Meza, periodista científico y director de la revista N+1, y Claudia Cisneros, cofundadora de la Asociación Peruana de Periodistas y Comunicadores de la Ciencia y fundadora de Sofimanía. Primero quiero agradecerles a los tres por estar aquí con nosotros y a la gente que nos está viendo y escuchando, decirles que si tienen alguna pregunta pueden escribirnos por inbox y sin más dar paso a Marco Rinaldi. Buenos días, Marco, ¿cómo estás? Gracias, Belén. Buenos días. Y gracias también a la UNESCO por la invitación. Bueno, aprovecho para saludar yo también a Claudia y a Daniel. Desde mi punto de vista, algo con lo que quisiera empezar a comentar es que la incertidumbre y la confusión han sido una constante en esos meses de pandemia y lo siguen siendo en realidad. Esto porque hablamos de una enfermedad nueva, cambiante y por lo tanto no siempre los líderes políticos, las autoridades sanitarias, los mismos científicos, los periodistas han sabido transmitir los mensajes correctos en los momentos más importantes, donde justamente la ciudadanía más lo necesitaba para asumir los comportamientos correctos. Creo que muchos de nosotros nos hemos sentido en algún momento un poco desorientados, ¿no? Escuchando o leyendo las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, autoridades sanitarias nacionales e internacionales sobre el uso menos de las mascarillas, el uso menos de los guantes, la correcta distancia a mantener, entre muchos otros. Frente a ello, es fundamental, en mi opinión, no olvidar que la ciencia, antes que certezas, lo que proporciona es un método para conocer el mundo y llegar a ideas compartidas entre todos. Es decir, la incertidumbre en este momento histórico es parte del juego y tenemos que aceptar que existen preguntas actualmente que tampoco los científicos pueden contestar de una manera cierta, limitando, por lo tanto, el campo de sus respuestas a una serie de hipótesis. Creo que esto es algo de lo cual tenemos que ser conscientes para entender el contexto en el cual nos estamos moviendo, en el cual lamentablemente ha habido mucha propagación de las famosas noticias falsas, las fake news, campañas de desinformación, teorías de conspiración manipuladas ad hoc, que pueden llevar a lo que en el ámbito internacional ya se viene definiendo como una infodemia, es decir, una epidemia informativa causada justamente por la difusión de noticias imprecisas que lo que hacen es generar una psicosis social, ansiedad, desconfianza, confusión, lo cual repercute finalmente en un descontrol a nivel social o un potencial descontrol a nivel social. El tema de la infodemia es en este momento muy actual y muy fuerte, sobre todo en lo que es la Unión Europea. Muchos países de la Unión Europea, los propios órganos representativos de la Unión Europea, están llevando adelante una serie de acciones formales para justamente denunciar que países terceros, sin darle mucho vuelta al asunto, posiblemente sean Rusia y China, estén actuando políticas, acciones que pretendan empeorar el impacto sanitario y social de la crisis y así llegar a poner en discusión las mismas bases de los sistemas de gobierno de los países de la Unión Europea. Este es un punto importante sobre el cual quiero detenerme un ratito. Es decir, la pandemia es claramente un tema que hace mucho tiempo ha dejado de ser solamente, entre muchas comillas, un asunto tan importante de salud pública, sino que ha llegado a tener connotaciones políticas que podrían desencadenar en consecuencias inesperadas y sorpresivas, como por ejemplo que algunos líderes políticos que se encuentran actualmente al mando y que contaban con un apoyo, un respaldo popular bastante fuerte, pudiesen perder elecciones políticas, ¿no? En este año o en el futuro próximo. Se pueden desencadenar crisis políticas a nivel bilateral o a nivel multilateral y en general es un test de resistencia para muchas democracias del mundo. Por lo tanto, una reflexión aquí creo que es que los temas de ciencia y tecnología, los temas más fuertes de ciencia y tecnología terminan teniendo también una connotación política, ¿no? Hace
no muchos recordarán lo que sucedió con el caso de la empresa Huawei y la crisis, que fue una crisis política realmente entre países como China, Estados Unidos y en parte Canadá. Entonces, cada vez más estamos frente a escenarios de esta naturaleza. Y en ese contexto, el rol del periodismo científico, el tema de hoy, es crucial porque se le pide a los periodistas un nivel de ética, de rigurosidad, de cumplimiento de su rol informativo, que justamente impida esa desinformación y que la misma termine llevando a las personas a ignorar las indicaciones sanitarias oficiales y por lo tanto asumir comportamientos peligrosos para la sociedad. Pero ¿cómo se puede hacer todo esto? O sea, ¿cómo tener un periodismo riguroso, una ciencia rigurosa en un momento donde se tienen que tomar decisiones rápidamente y donde no hay un tiempo para un análisis a profundidad? Como decía anteriormente, creo que tenemos que convivir con la conciencia de que hay límites e incertidumbre en la información disponible, que la misma está en constante evolución, pero que también, por otro lado, la información disponible es en este momento el único patrimonio con el cual contamos para actuar de una forma racional. Hace unas semanas, comunicadores científicos reconocidos como Adam Marcus e Ivan Oransky escribían en Wired que la ciencia se está moviendo actualmente a una velocidad peligrosa, subrayando cómo todos estos artículos, estudios, investigaciones sobre el nuevo coronavirus tenían todos al menos un elemento en común: haber sido escritos y publicados a toda prisa. Entre los temas de discusión alrededor de este tema se encuentran los estudios en preprint o en preimpresión, es decir, aquellos que todavía se encuentran en una etapa de resultados preliminares y que no están todavía, no tienen ya una aprobación por revisión de pares. Eso porque ese tipo de publicaciones se recopilan en plataformas específicas que se crearon precisamente con una cierta oposición al modelo basado en revisión de pares y con la intención de ser una suerte de fuente de acceso abierta a especialistas de la temática y que pudiera justamente desencadenar un intercambio más ágil entre los científicos expertos del tema. El tema, sin embargo, es que a estas plataformas en los últimos meses, a raíz de la difusión, de la explosión de la pandemia por el nuevo coronavirus, han empezado a acceder, y en números infinitamente más altos que anteriormente, personas que no necesariamente tienen mucho que ver con la temática puntual, que tenga que ver con la virología, la epidemiología, salud pública, etc. Y entre ellos han entrado probablemente periodistas que no cubren necesariamente en su día a día, en sus condiciones normales, temas de ciencia, y por lo tanto adaptados a la circunstancia. Como se podrán imaginar, la proliferación de noticias no confirmadas, manipuladas, lanzadas con poco sentido de responsabilidad en medios de prensa y también las famosas redes sociales que tanto impacto tienen, han sido una consecuencia inesperada y peligrosa. Ahorita lo que quisiera justamente en esta segunda parte de mi presentación es compartirles algunas láminas de contenido. Si por favor me confirman que se están viendo. Okay. No sé si Belén se están viendo. Bueno, yo sigo por si acaso. Sí se ve. Ok, gracias. Considero que ahora más que nunca es indispensable hacer un trabajo de lucha contra las noticias falsas. Aquí no hay más que una pequeñísima recopilación de las muchas noticias no confirmadas que no tienen evidencia científica que han circulado y siguen circulando en las redes. El caso de la izquierda es un caso paradigmático de alguna manera porque, bueno, ve involucrado a un premio Nobel de medicina, ¿no? Que es el doctor francés Luc Montagnier, que ha hecho suya una teoría que al momento no está confirmada de que el coronavirus es un producto de laboratorio, que científicos chinos se encontraban en una etapa de búsqueda de una vacuna contra el HIV y finalmente se les escapó de la mano, por así decirlo, la cuestión y terminó siendo el coronavirus con el cual lucha la humanidad en este momento. Después otras noticias que realmente no tienen nada, no son lamentablemente graciosas a pesar de que son grotescas, ¿no? Porque lamentablemente terminan, como en el caso de Irán que ven ahí en el medio, teniendo consecuencias muy nefastas sobre la salud de la persona. Y tiene que ver un poco con los remedios caseros, el tipo de soluciones de automedicación que no tienen ningún respaldo científico cierto en este momento y que lamentablemente son tomadas por muchas personas con las consecuencias que esto conlleva.
el COVID ha demostrado que la ciencia es cambiante y que se requiere rigurosidad, se requiere especialización y responsabilidad para su manejo correcto. Y con la explosión de la pandemia, algo positivo que ha sucedido, creo yo, que las noticias científicas han obtenido un protagonismo necesario que nunca antes se había visto. Ese es el lado positivo seguramente de la situación. Pero frente a esto, frente a la necesidad de rigurosidad, de especialización, nosotros como Concitec ya hace un tiempo hemos tomado la decisión de promover, fomentar la divulgación científica. De repente en otro escenario será muy interesante confrontarnos también sobre qué es para nosotros la divulgación científica, la comunicación científica, el periodismo científico, porque hay ideas muy interesantes también sobre esto. Yo considero que la divulgación científica tiene características educativas, formativas, de transmisión de mensajes que puedan llegar a la población en su conjunto, ¿no? Información sobre los avances de la ciencia y la tecnología que puedan ser debidamente comunicadas, transmitidas a la población. Y es por esto que entre los objetivos de la divulgación científica se encuentran seguramente informar al público de los avances científicos y tecnológicos, lo decía, proporcionar el contexto político, social y cultural de esos nuevos conocimientos y sus posibles repercusiones, y además, tema sobre el cual volveré en un momento en el cierre de esta intervención, la divulgación científica contribuye a crear un pensamiento científico que aliente la conciencia ciudadana. Temas muy importantes. Entonces, todo esto, que son un poco las premisas, nos han llevado a una acción puntual, a una acción concreta, que ha sido el año pasado promover un diplomado en divulgación científica, el primer programa de posgrado a nivel nacional dirigido a la formación de capital humano especializado para la divulgación científica. Lo que sucedía antes de este programa de divulgación, y probablemente sigue sucediendo en parte, es que aquellas personas interesadas, aquellos profesionales peruanos interesados en profesionalizarse en temas de comunicación de la ciencia, de divulgación o de periodismo, al no encontrar oportunidades en el país, tenían que migrar virtualmente o físicamente a otros espacios educativos. Esta es una primera respuesta. Era un desafío porque, repito, no existían programas de este tipo en el país, pero para empezar a dar mensajes positivos que tanto se necesitan en esos momentos difíciles, creo que nuestra apuesta ha sido exitosa. Ha sido exitosa porque este programa, en ocasión de su primer lanzamiento, ha tenido un número muy importante de postulantes, que lo pueden ver ahí, que son de 133, de los cuales 34 finalmente han tomado la decisión de inscribirse en este programa, ¿no? 32 son alumnos regulares y 2 son alumnos libres. Y aprovecho para agradecer de estas informaciones a la Cayetano Heredia, que es la universidad que viene dictando este programa de diplomado. Otra información que quiero compartir. Se suele decir que la divulgación científica atañe principalmente a profesionales de formación científica. Aquí también el debate está abierto, no son conclusiones cerradas las mías, evidentemente, pero lo que se ha conseguido por el medio de este diplomado en divulgación científica es que justamente se haya podido reunir, ¿no? Hacer un proceso de síntesis de estos dos mundos principales que trabajan en la difusión de las noticias científicas. Por un lado, los divulgadores científicos, por otro lado, tal vez los periodistas científicos con sus áreas académicas de procedencia, pero en el caso de este diplomado de divulgación, esos dos mundos principales se han unido porque hay tanto estudiantes con formación académica de pregrado en áreas relacionadas a ciencia y tecnología, como profesionales de la comunicación, del periodismo y de la información en general. Otras estadísticas, y estas las pueden ver en pantalla, que me gusta rescatar o compartir con ustedes, es que el rango etario de los participantes de este diplomado nos demuestra que es un público joven, un público en todo caso que tiene muchos años de trabajo por delante, lo cual me lleva a pensar que esta primera promoción será una promoción que espero dará mucho que hablar y sobre todo contribuirá mucho a la difusión rigurosa, correcta de la información científica en el ámbito nacional. Otra estadística, al lado derecho, nos demuestra que hay un número paritario de postulantes hombres y mujeres con una ligera superioridad en términos de números de las mujeres. Lo último, no último por importancia tampoco, es que de los 34 estudiantes, 32 regulares, prácticamente casi todos han recibido algún tipo de beca. Nosotros como Concitec desde el comienzo pusimos a disposición 8 becas integrales para los participantes en este programa. Esta era nuestra apuesta, esta era nuestra cuota.
pero me gusta rescatar, y como nota de mérito, el hecho que la Cayetano Heredia, entendiendo el momento histórico en el cual nos encontramos, donde el Perú tendrá una caída del PBI superior al 10% según las estimaciones del momento, también ha puesto de su parte, ¿no? Podrán ver que el resto de alumnos regulares del programa de diplomado tiene un apoyo, una beca parcial de parte de la Cayetano Heredia. La última lámina la quiero dedicar un poco a los desafíos que tenemos frente a nosotros, ¿no? Lo que nos espera en el futuro próximo. En primer lugar, lo que tenemos que hacer como Concitec y en realidad como comunidad, tenemos que apoyar, acompañar ese proceso de consolidación y de sostenibilidad de este diplomado en divulgación científica. La historia está llena de iniciativas que arrancaron con mucho éxito, pero después por una u otra razón fracasaron progresivamente o tuvieron caídas, baches en su recorrido. Nosotros tenemos que apoyar a este grupo de estudiantes a que se ubique laboralmente en áreas relacionadas con sus estudios y a la vez sostener este programa de diplomado en las siguientes promociones. ¿Okay? Pero a la vez lo que queremos como Concitec y lo que tenemos como una de las próximas fronteras es trabajar en ampliar el tipo y número y grado de los programas académicos sobre temáticas de comunicación de la ciencia, ¿no? de periodismo científico, etcétera, y llevarlo a otros niveles. ¿Por qué no empezar ya con una maestría alrededor de temas de la comunicación científica? Reflexionaba que alrededor del COVID-19 hay tantos temas, hay una riqueza de tantos temas a nivel multidisciplinario que daría para hacer muchas tesis hasta a nivel de doctorado. Entonces, es un momento muy interesante también para diversificar la oferta a nivel nacional en este sentido. Además, y estos espacios como el que hoy ha promovido la UNESCO Perú son muy importantes para ello, tenemos que promover creaciones de redes de trabajo de divulgadores y periodistas científicos, redes que sean redes de trabajo, es decir, compartiendo planes de trabajo, compartiendo misiones, ¿no? Y tener un norte compartido hacia el cual tratar de ir todos. Y lo último, que en realidad es lo más importante de todo lo que he tratado de transmitirles hoy, el camino que tenemos que recorrer como sociedad hacia el futuro es formar ciudadanos con cultura científica. ¿Okay? Tenemos que trabajar para que nuestros ciudadanos estén en las condiciones de tomar decisiones personales informadas, conscientes sobre sí mismos y sobre su entorno. Para ello necesariamente tenemos que seguir haciendo mucho trabajo, se necesita la contribución de todos, puesto que si bien es cierto se están dando los primeros pasos, nos falta mucho todavía para llegar a esto. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Verdaderamente qué necesarias son iniciativas como el diplomado para poder compartir información rigurosa y especializada, ¿no? Y a continuación damos paso a Daniel. Buenos días, Daniel. Belén, ¿cómo estás? Inicio video. ¿Qué tal? ¿Me escuchan ahora? Sí. Perfecto, muy bien. Por lo visto esta era la sorpresa, ¿no? Pensé que iba a venir después, pero nada, todo muy bien. Encantado de participar con ustedes. Belén, Carol, muchísimas gracias por la invitación de UNESCO Perú. Esta es una gran oportunidad para poder compartir un poco sobre la visión y sobre los insights que podemos nosotros los periodistas científicos dar sobre nuestro trabajo, ¿no? Voy a suscribir muchas de las cosas y saludar muchas de las cosas que ha propuesto y ha planteado Marco Rinaldi, ¿no? Estamos en una situación clave, en una coyuntura clave, vivimos una pandemia mundial y por ello es completamente lógico que el mundo y los medios y las autoridades estén hablando cada vez más de ciencia y tecnología. Quiero empezar la presentación con una estadística que me parece importantísima, que es del Instituto, el Reuters Institute de Oxford, de la Universidad de Oxford Británica. Compartiré el gráfico que me gustaría que vean. A ver, pantalla completa.
Ya lo tenemos. Bueno, el gráfico básicamente dice que el 20% de la información, o del total de de la desinformación generada, ¿sí?, proviene de importantes referentes de la información, es decir, de famosos, de políticos muy prominentes, lo que a su vez el 69% de engagements en la audiencia, ¿no? Estamos hablando de una cantidad monstruosa de personas que se comprometen, interactúan, que comparten y se ven influidas por información o desinformación, ¿no? Información maliciosa, información perjudicial, ¿no es cierto? Información que realmente hace, ¿no?, hace daño. Y no estoy hablando de bulos que pueden generar risa, que pueden generar comentarios frívolos, o pueden ser tratadas incluso como inocuas, ¿no? Estoy hablando de cosas que afectan directamente a las personas, ¿sí? Entonces, la cuestión aquí es, como conversaba hace poco incluso con un colega español, estaba hablando con españoles hace poco, Antonio Martínez Ron, que es periodista, un colega, un gran periodista científico de El Confidencial. Él decía que la batalla contra la desinformación o las noticias falsas, ¿sí?, podría estar perdida si es que nosotros les dábamos importancia, ¿no? Si es que nosotros les dábamos importancia a estos bulos, a estas desinformaciones. Pero yo concuerdo parcialmente con él, ¿no? No se trata de solamente dar importancia, ¿no? Como si se tratara, por ejemplo, de una cuestión de la Tierra es plana, o esas cosas que aparente o directamente no hacen daño, sino que hoy estamos viviendo una pandemia mundial, hoy estamos hablando de la vida de las personas, ¿no? Entonces, cuando se trata de la vida de las personas, es importante que el periodismo y todos los comunicadores en general, hagan o no ciencia, tomemos un rol activo, ¿no?, activista, un rol pedagógico y educativo, porque esto es parte de una contribución directa a la sociedad, es la vida de las personas, es la salud de nuestra gente, ¿no? Entonces, por ello es importante, creo yo, tomar un rol activo en la lucha contra la desinformación en la pandemia. Ese es el inicio, ¿no? Por ello, bueno, en mi caso como periodista científico, vengo 4 años en el cargo de director de N+1, que es una web de noticias de ciencia y tecnología. Quisiera compartir algunas cuestiones prácticas y posteriormente hablar de las oportunidades que podemos tener nosotros en el caso de periodismo o comunicación de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hacer un contenido de calidad? ¿Sí? ¿Cómo hacer un contenido de calidad? Creo yo que una de las cosas importantes para preguntarnos cómo hacer un contenido de calidad es básicamente empaparnos y saber cómo funcionan las investigaciones, ¿eh? Ojo, esto va para colegas que hagan periodismo científico, es decir, cuyos artículos o cuyas historias sean el 100% interesadas por cubrir temas científicos o investigaciones o tecnología, ¿no? Como también para personas o periodistas generalistas, colegas generalistas del diario que trabajan con noticias de la sociedad, que trabajan con las noticias de la política y que parcialmente, policial, ¿no es cierto?, y que parcialmente puedan incluir componentes científicos. Por ejemplo, en lo policial, la ciencia forense, ¿no?, la medicina que investiga, por ejemplo, el rastro de un crimen, etc. Creo que siempre, no algunas veces, siempre es importante tener en cuenta los criterios de la ciencia y la tecnología a la hora de hacer este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan las investigaciones? Creo que si puedo regalarles algo a mis colegas, es decirles o aconsejarles, ¿no?, que siempre piensen en que las investigaciones tienen un modelo INRAD, ¿sí? Esta es la sigla, el modelo más sencillo, INRAD. ¿Qué es INRAD? Empieza con una introducción, ¿sí?, continúa con un método que acaba en unos resultados y análisis, ¿no?, y que finaliza, es decir, concluye con una discusión, ¿no?, con una discusión. No voy a entrar mucho en detalle en estos pasos, pero sí quisiera decirles que para hacerse una gran idea de esto, pueden revisar la conclusión, perdón, las conclusiones y la introducción o el abstract, ¿sí?
esto es importante, no pueden o no podrían saltearse el método. Quizás ahí está el mayor atractivo, ¿no? Pese a que a veces se pueda parecer ininteligible, pueda parecer difícil de comprender, creo que es importante enfocarse en el método de su investigación, ¿no? Finalmente, si uno quiere encontrar una explicación comprensiva de cómo funciona o cómo analizar o cómo revisar esta investigación y ver qué contexto tiene o qué importancia en la realidad tiene, siempre es bueno revisar la discusión, ¿no? Entonces, esto es importante, saber que las investigaciones tienen una estructura con mucho contenido de calidad muy rico que se puede analizar y revisar, ¿no? A veces nos olvidamos esto, a veces creemos que no es importante, pero lo contrario, sí es importante, ¿no? Los periodistas científicos más reputados con mejor historia siempre dicen que la mayor riqueza de una investigación está en el método. Lo más periodístico a veces está en el método, ¿no? Cómo los arqueólogos revisan o encuentran fósiles, ¿no? Cómo se producen las primeras investigaciones de algún remedio, por ejemplo, en el laboratorio. Ahí están las principales historias, los principales datos, las principales anécdotas incluso. Por ello es muy importante periodísticamente hablando el método. Luego quisiera suscribir también mucho de lo que dijo Marco al respecto de los preprints, ¿no? Los preprints nacen con una buena intención, nacen con la intención de democratizar el conocimiento, de abrir la información para que la gente o el público especializado entienda cómo es el proceso de la ciencia, ¿no? Los preprints realmente nacen con una buena intención. Lamentablemente, en estos tiempos de pandemia, los preprints han sido tergiversados, han sido mal utilizados, diría yo, ¿no? Son a veces pues pasados por un teléfono malogrado, ¿no? Entonces, básicamente una definición de un preprint es que es un manuscrito de investigación en línea antes de ser evaluado, es decir, no pasa por una etapa importante de la línea del tiempo de la investigación, que es ser revisada por pares, por especialistas externos, ¿no? Entonces, si un periodista o un colega se encuentra con un preprint, tiene que saber que esta no es una información determinante, ¿no? Una de las funciones, por ejemplo, es de un preprint es que se pueda someter este trabajo a opiniones externas para poder completar finalmente ese mismo trabajo, ¿no? Entonces, no podemos tomar como una información concluyente un preimpreso. Quizás algún consejo relacionado al preprint importante sería que todos los que nos encontremos en algún momento con un preprint, ¿sí?, es comprobar si ha sido publicado en una revista especializada. Es buscar múltiples fuentes independientes que evalúen la solidez estadística y metodológica de este estudio, representatividad, ¿no es cierto?, a cuánta gente ha llegado, en qué etapa está, ¿no es cierto? También sería bueno averiguar investigaciones previas o antecedentes. Eso es algo que también hacen los periodistas, pero sin embargo, también aplica tanto para investigadores como para periodistas, ¿no? Por ejemplo, a la hora de describir, y esto es muy práctico, ¿sí?, utilizar frases como, por ejemplo, en un manuscrito pendiente de revisión, ¿no? Miren qué importante es esto, no lanzar una afirmación sin decir que esto ha sido dicho en un manuscrito pendiente de revisión o en un análisis preliminar, ¿sí? No podemos decir directamente estudio, es importante decir que esto ha sido publicado en algo preliminar, ¿no? Y siempre, y no olvidarnos, vean el detalle de las cosas, ¿no? No olvidarnos que esa información siempre va a tener cola, ¿no? A nivel periodístico le decimos el follow-up, el seguimiento a la noticia. Entonces, si tú eres periodista científico, no puedes hablar primero de un preprint y después olvidarte cuando esto haya pasado la revisión oficial por pares y haya sido publicado oficialmente, ¿no? Esto es clave, ¿no? Esto es clave. Creo que es importante ver un caso anecdótico, ¿no? Por ejemplo, en este caso del cannabis, un medio local cubre y dice que el cannabis aumentaría la resistencia de las células del coronavirus. Según un estudio de la Universidad de Canadá, el uso de cannabis reduciría la capacidad del virus de entrar en las células pulmonares. Qué peligroso es jugar con los condicionales, ¿no? Esto a veces en noticias políticas, sociales, en política, en noticias de deportes, ¿no? Se puede jugar un poco con la sospecha, se puede apelar al condicional, pero a nivel de ciencia ya estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de la vida de las personas, estamos hablando de la esperanza de las personas sobre alguna solución para una enfermedad que puedan estar padeciendo, ¿no?
Entonces, creo que lo hace bien en este caso el portal oficial alemán de HBL, que dice, puede proteger el cannabis el coronavirus, ¿no? En forma de pregunta. Otra cosa, ¿no? Es una pregunta muchísimo más abierta, ¿no? Que no hace pensar al lector, a la audiencia, más allá, no le genera una ilusión, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy importante y aplica para todos los remedios y todos los tratamientos que se están viendo hoy, ¿no? La hidroxicloroquina, la ivermectina, etcétera, cosas que todavía están por probarse, ¿no? Están por probarse. Incluso advertir, ¿no? Que la búsqueda de remedios toma años, toma meses, perdón, toma años y muchos meses, ¿no? Mucho tiempo de evaluación, de comprobación, ¿no? Incluso hay hasta cuatro fases en las que se desarrolla un tratamiento o en las que se desarrolla una vacuna, ¿no? Lo que está haciendo la OMS pasa también hoy por 4 fases, el proyecto Solidarity. Por ejemplo, la fase 1, en la que se prueba un remedio o un tratamiento en decenas de personas, ¿no? Si es que es peligroso para la vida. La fase 2, en la que ya se están probando los efectos secundarios en cientos de personas. La fase 3, en la que se está probando un remedio o una vacuna en un ensayo muchísimo más grande, ¿no? En un ensayo muchísimo más grande, ya en miles de personas. Ya se está revisando lo antes concluido. Y la fase 4, cuando ya está en serie, esta es una posible fase 4, cuando la cuestión ya está oficializada, aprobada, oleada y sacramentada, ¿no? Y ya todavía después de que se está aplicando, se siguen revisando las cuestiones. Ojo que en esta pandemia los procesos se han acelerado. Por consiguiente, así como los procesos se aceleran, los periodistas también tenemos que tener el doble, el triple de cuidado de hacer afirmaciones concluyentes, ¿no? Para cerrar esta parte, creo que la discusión, esa parte trascendental que aparece en todos los papers, ¿no? Muestra las limitantes del estudio. Siempre un periodista debe leer esa discusión, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí te dicen, este estudio puede estar bien o puede estar mal por tal o cual motivo, ¿no? Se discuten las implicaciones y limitaciones teóricas y prácticas de los hallazgos. Esto hace que, por supuesto, no se exagere el resultado, ¿no? No se exagere el resultado, ¿no? Espero haber sido claro en esta parte. Creo que es súper importante también hacer notar que hoy mismo tenemos grandes oportunidades a nivel periodístico, a nivel científico, ¿no? Nosotros los periodistas especializados estamos realmente pasando por un momento muy expectante, estamos teniendo una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca, ¿no? Los medios, los gobiernos están conversando, están discutiendo de ciencia, y como dice bien el panelista previo, hay ahora un diplomado, ¿no? Entonces, creo que este es un gran momento para hacer cosas nuevas, para buscar nichos nuevos, para buscar audiencias desatendidas, ¿no? Yo llevo un mensaje siempre relacionado al emprendimiento en periodismo científico, ¿no? Relacionado al emprendimiento en periodismo científico. Quizás la situación de los medios de comunicación no es la mejor hoy mismo, ¿no? Quizás sea demasiado pedirles contratar más periodistas especializados, pero creo que, y ese es un mensaje de optimismo, de esperanza, los periodistas científicos también pueden armar o montar sus propios proyectos, también pueden construir modelos de negocios. Esto es útil para las comunicaciones también. Y hablando del caso específico de nuestro país, ¿no? Perú es un país con grandes oportunidades, con grandes inversiones por todos lados. Podríamos empezar, por ejemplo, esto es un tip que me gustaría regalar en identificar los procesos o los sectores productivos, ¿no? Los sectores productivos de nuestro país. La minería, el agro, la pesca, ¿no? El medio ambiente. Realmente tenemos muchísimas oportunidades. O la parte local, ¿no? Hace poco tuve el honor y el placer de poder conversar con Pérez Tupiñán, que es un gran divulgador científico español, y hablábamos con él de que las grandes oportunidades estaban en la ciencia local. Entonces, esos presupuestos a nivel regional, yo creo que pueden ayudar y contribuir a montar grandes e importantes proyectos periodísticos. Quiero cerrar esta parte con un término importantísimo que se llama soberanía científica. Y este es un mensaje muy importante también que atañe tanto a la ciencia local como al periodismo científico local, ¿no? La soberanía científica es la capacidad de que nosotros podamos promover ciencia y tener ciencia local que atienda nuestros problemas
en particular en nuestro país, ¿no? Y Pérez Estupiñán me decía que luego de conversar con muchos científicos, las oportunidades para estos científicos crecían una vez que estos aparecían en medios de comunicación, ¿sí? Crecían, se multiplicaban, ¿no? Las empresas privadas, el sector público los llamaban y les decían, ¿cómo podemos ayudarte, ¿no? Entonces, creo que estamos haciendo bastante bien en promover esta ciencia local, creo que estamos haciendo bastante bien en generar más oportunidades para los científicos, pero también para nosotros, ¿no? Este es el mensaje que quiero dejar y pues nada, creo que el futuro, o la mejor forma de predecir el futuro, es crearlo nosotros mismos, ¿no? Entonces, ese es el mensaje de aliento a todos los periodistas y con esto quiero cerrar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. Gracias por tus comentarios y por dar esperanza al periodismo científico. Y ahora vamos a dar paso a Claudia Cisneros. Buenos días, Claudia, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias, Belén. Gracias también a mis colegas y panelistas invitados, a Marco, a Daniel, por sus exposiciones tan claras. Y gracias a la UNESCO, ¿no? Por esta invitación y sobre todo por abrir este espacio en el que podemos compartir no solamente esta temática de urgencia y de importancia entre profesionales del periodismo, entre la comunidad científica, decisores políticos y la sociedad, ¿no? Como hemos visto, ya Marco se ha ocupado sobre todo de hacer una panorámica, me parece, de la COVID-19 en el mundo y su impacto y el ejercicio del periodismo científico alrededor del planeta. Daniel ha hecho más se ha centrado más en los detalles de algunas importantes conocimientos previos que debe tener un periodista científico profesional para poder realizar su labor de divulgación de una manera pues acuciosa, veraz y rigurosa, ¿no? Yo voy a compartir con ustedes entonces la presentación a la que doy inicio ahora. ¿La están viendo? ¿Sí? Sí. Ok. Yo me voy a encargar más bien en mi presentación de comentar de manera breve primero el estado del periodismo científico en el Perú. Luego quiero ahondar un poco en las dificultades, en las barreras y en los tropiezos que existen actualmente para ejercer el periodismo científico en nuestro país. Y sobre todo a partir de esta coyuntura, ¿no? Y de la crisis que, si bien ha permitido que tomemos conciencia de muchas limitaciones que existen actualmente en el ejercicio del periodismo científico o de la divulgación científica en el país, también permite que se abra un espacio de oportunidad. Luego voy a tratar rápidamente las causas de esas barreras y cómo se manifiestan en el ejercicio de la cobertura periodística científica en el Perú en medio de esta crisis de salud nacional y mundial. Y finalmente voy a comentar acerca de estos espacios y oportunidades que podrían abrirse a partir de la crisis y que pueden ayudar a mejorar no solamente la divulgación científica en el Perú, sino, como ya lo ha dicho Marco también y lo mencionó Daniel, el objetivo último, que es la formación de ciudadanos con pensamiento crítico, ¿verdad? Que puedan ser menos manipulables, que pueda llevar a una sociedad más próspera y más saludable en todo sentido, ¿no? Políticamente, socialmente. Entonces, empezamos con... Sí. Bueno. Entonces, la pandemia en el mundo y en el Perú ha generado, entre otras cosas, una súbita revalorización de la ciencia en todas las instancias de nuestra sociedad, incluido, por cierto, el periodismo. La emergencia de salud
ha promovido de alguna forma que se tome conciencia del papel de la ciencia de una manera mucho más directa, ¿no? Ese papel de la ciencia en nuestra supervivencia. Y el periodismo está jugando un rol muy crucial en esta crisis, porque es el intermediario, es el traductor, digamos, del complejo lenguaje de la ciencia, de sus códigos, de sus procesos, para alcanzar la información científica a un público general de una manera sencilla, de una manera comprensible y de una manera que le sea útil, sin que por ello pierda la rigurosidad y la veracidad, ¿no? Que son los pilares del periodismo en general. Y de eso se trata, pues, el periodismo científico y la divulgación de la ciencia, que es uno de los géneros. El periodismo científico es uno de los géneros de especialización dentro del periodismo, y que se aboca, pues, a la difusión y a la difusión del conocimiento que generan la ciencia y la tecnología. Desde el punto de vista periodístico, en el Perú también la COVID-19 ha revelado la escasez de periodismo capacitado en cobertura de temas de ciencia y salud pública. Ha dejado expuesto un desconocimiento acerca de los procesos de generación de estos conocimientos científicos y un desconocimiento de nociones básicas de ciencia por parte de periodistas que usualmente cubren temas generales, ¿no? O diversos, en medios de comunicación tradicionales y masivos. Correcto, coincido en eso también con Marco y con Daniel y con todos ustedes, que un correcto ejercicio del periodismo científico y de la divulgación científica son cruciales para tomas de decisiones de políticas públicas y también para tomas de decisiones de interés público y privado, ¿no? Desde el punto de vista de las políticas públicas, precisamente también en la COVID-19 lo que nos ha mostrado en el Perú es que se invierte muy poco desde el Estado en investigación científica y tecnológica, si bien en los últimos años ha habido un incremento en esa inversión, que antes casi era igual a cero. Y eso pese a que gran parte de los problemas y precariedades en nuestro país están atravesados por temas que involucran conocimiento científico y tecnológico y que podrían ser resueltos a través de soluciones derivadas de generación local de conocimiento científico y tecnológico, ¿no? Estamos hablando de temas medioambientales, de temas de agricultura, agroindustria, salud, seguridad pública, pesca, acuicultura, energía, actividades extractivas, y muchos de estos temas que generalmente están, en los que están involucrados conflictos sociales también, ¿no? La inversión en ciencia en el Perú apenas llega al 0.12% del PBI, según el Consejo Nacional de la Ciencia, Tecnología, Innovación Tecnológica, cuando en naciones más desarrolladas se destinan más de un 2.5% del PBI, ¿no? Entonces, eso es también nos dice algo acerca de cuál priorizada está la investigación científica en nuestro país. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de la escasa capacitación que se ve en el periodismo científico durante el COVID aquí en el Perú? Pues sin una adecuada capacitación en periodismo científico, hasta el mejor periodista puede incurrir en una serie de imprecisiones que lleven a la desinformación, ¿no? Esto me parece muy importante de resaltar, porque hemos visto casos de periodistas muy reputados y muy consolidados por ejemplo, en el ámbito político u otros, que no toman cuenta de que saber de periodismo no basta cuando vas a hacer divulgación científica. Tienes que estar capacitado no solamente en nociones básicas nociones de las ciencias básicas y aplicadas y desarrollos tecnológicos, tienes que estar familiarizado con el ecosistema del conocimiento científico, tecnológico y de innovación, las metodologías que se utilizan en las investigaciones científicas, los diferentes tipos de investigaciones, las revistas indexadas, las fuentes, los papers, los preprints de los que hablaban también Marco y Daniel, la revisión de pares, conceptos como replicabilidad, el método mismo, el método científico, la diferencia, por ejemplo, entre un estudio experimental o uno descriptivo o correlacional, perdón, qué es un grupo control, ¿no? De qué estudios se pueden derivar relaciones causales o asociaciones,
qué nos indica el tamaño de muestras, por ejemplo, en un estudio, cuándo son significativas, cuándo un estudio tiene más peso por ser un estudio a largo plazo, a largo tiempo, cuándo las conclusiones de un estudio pueden ser generalizables, perdón, y cuándo no, ¿no? Entonces, todas estas cosas que son realmente un universo dentro del periodismo científico y de la divulgación de la ciencia, cuando un periodista se encuentra, un profesional del periodismo general, se encuentra capacitado en estos temas, entonces va a hacer que pueda procesar críticamente la información, pueda ir a las fuentes, revisar los estudios originales, pueda otorgarle a esas informaciones el peso adecuado, ¿no? Y pueda hacer, por tanto, una divulgación rigurosa. Sin esa capacitación, entonces, el periodista va a incurrir en errores que pueden llegar a ser graves y llevar incluso a desinformación que pueda hasta poner en peligro, ¿no? a la población en medio de una pandemia o de un desastre. Sobre si existen periodistas científicos en los medios de comunicación en el Perú, bueno, en general no. En televisión, prensa escrita y radio en el Perú hay contadísimos casos de periodistas científicos o de divulgadores científicos contratados o en espacios dedicados solo a difusión de ciencia, ¿no? Escasas excepciones en medios de alcance nacional, como por ejemplo Sí El Comercio, que tiene una sección de ciencia que es fija y dedicada casi diariamente a la divulgación en temas de ciencia, y que es dirigida por el periodista Bruno Ortiz, uno de los pocos periodistas científicos peruanos y miembro y cofundador de AppCiencia, ¿no? Otra excepción en un medio masivo es el doctor Elmer Huerta, divulgador científico por excelencia, que tiene un espacio dedicado en RPP a nivel nacional, ¿no? Está también el doctor Modesto Montoya, que desde un programa de radio de alcance un poco más limitado, los últimos dos son más bien hombres de ciencia que se dedican a la divulgación científica, ¿no? El resto de medios suele tener coberturas de temas vinculados a ciencia solo cuando hay un desastre o un evento muy llamativo, ¿no? Que les va a sumar audiencia. En el Perú, los temas, digamos, espaciales o astronómicos suelen ser de bastante atención de la audiencia, ¿no? Pero lo que nos da un halo de esperanza es que en la prensa independiente, ¿no? Mayormente en Internet, se encuentra hoy la mejor calidad de periodismo divulgativo científico, que ha tenido un importante además desarrollo en los últimos 3 a 5 años, ¿no? Plataformas periodísticas web como Ojo Público, que además hace algo que muy pocos en el Perú hacen, que es periodismo de datos, igual que Convoca. Salud con Lupa, científicos.p, que son más bien científicos divulgadores, o también hay emprendimientos individuales, como La Manzana Escéptica, El Robot de Platón, o recientemente durante esta cuarentena el podcast La Encerrona, ¿no? Y tenemos también plataformas web regionales con sede en Perú, como el Mongabay, el Latam, con temas medioambientales principalmente, N+1, que ya explicó Daniel, y scidev.net, ¿no? Es cierto que durante esta coyuntura han aparecido divulgadores científicos jóvenes, profesionales de la ciencia, que han estado en redes sociales haciendo una labor de divulgación de la ciencia muy interesante. Algunos de ellos ni siquiera están radicados en el Perú, pero son peruanos y han seguido con atención la pandemia y han contribuido de una forma muy importante, con incidencia incluso política, cuando se pidió y se logró, por ejemplo, la apertura de datos de contagios, muertes, incidencia, etcétera, del COVID. Y también de una forma muy singular, haciendo una suerte de capacitación en divulgación científica express y en tiempo real a los periodistas que no son especializados en divulgación científica, porque creo que a raíz de la intervención de estos profesionales y de los cuadros que mostraban y de la forma que tuvieron en comunicar todas esas informaciones, muchos periodistas que no estaban
familiarizados con temas de divulgación de ciencias han podido ir comprendiendo algunas cosas de los temas de divulgación científica que antes seguramente les eran muy ajenos, ¿no? Lo que es cierto también es que muchos de los periodistas detrás de los medios de comunicación que les he nombrado, donde se ejerce el periodismo científico, o se han capacitado fuera del país o son autodidactas del periodismo, ¿no? Del periodismo científico, porque, y acá viene el grueso del problema o de la problemática de la escasez de periodistas especializados en medios masivos, ¿no? En el Perú no existe la carrera de especialización de periodismo científico en ninguna universidad, ni pública ni privada. Lo que hay y ha habido en algunos momentos son módulos, ¿no? Intentos de cursos, pero no especialización, por lo cual saludamos lo que nos contó más temprano Marco sobre el CONCITEC y este diplomado de divulgación de ciencia. Creo que es un gran inicio, pero evidentemente es un pequeño paso primero que esperamos se siga ampliando y extendiendo, ¿no? Los medios de comunicación, por otro lado, no toman en serio o en cuenta la importancia de la capacitación de sus periodistas en conocimiento y recursos para cobertura adecuada de temas de ciencia. Y esto es porque principalmente, según mi punto de vista, hay una limitación de invertir en especialización científica por razón del modelo económico neoliberal, que hace que los medios masivos y tradicionales solo inviertan en remunerar especializaciones que generan réditos directos, ¿no? Que pueden ser los de economía y finanzas, deportes o entretenimiento, ¿no? Aunque este último como especialización es muy discutible en el Perú. Pero todo lo cual denota una falta, creo yo, de responsabilidad social por aportar a la sociedad contenidos que le instruyan y que ayuden a entender el mundo que nos rodea sin que necesariamente sean contenidos que van a generar un lucro, sino más bien un servicio a la sociedad, ¿no? En los medios, como dije, masivos y tradicionales, no hay ni la valoración de esa necesidad, ni los espacios dedicados, ni los presupuestos para crearlos y mantenerlos, ¿no? Esos espacios de divulgación de ciencia de manera permanente, ¿no? Y finalmente, acerca de qué cosa abre esta situación de emergencia en la que nos hemos visto inmersos de la COVID-19 aquí en el Perú con respecto al periodismo científico y de la generación y diseminación de conocimiento científico. De un lado, yo creo que si bien este tema de la pandemia es de cobertura a largo plazo, ¿no? A largo aliento, eso ya lo sabemos todos, ¿no? Podría ser alentador pensar que esta emergencia va a ayudar a una toma de conciencia de dueños de los medios, de los decisores en los medios de comunicación y de los periodistas, sobre todo, en medios de comunicación acerca de la importancia de capacitarse en temas de divulgación de ciencia y de periodismo científico, ¿no? Personalmente, y lamento ser un poco pesimista, creo que desde los medios de comunicación masivos o tradicionales en general no va a haber mucho cambio una vez que la normalidad o la nueva normalidad de la pandemia esté con nosotros, ¿no? Más aún hemos visto y sabemos del impacto económico en general en la sociedad tras la COVID-19, que también ha afectado a medios, sobre todo medios impresos, donde ha habido despidos masivos en los últimos tiempos. Entonces, me parece que por ahí no puede venir nuestra esperanza de que haya un cambio, pero creo que si alguna oportunidad de cambio hay, va a ser porque los propios periodistas, ¿no? Por el amor que le tienen a su profesión, que no están especializados, muestran un interés por su propia capacitación y exijan a esos medios a financiar sus capacitaciones, que no tienen además por qué ser caras, ¿no? ni complicadas, ni tomar demasiado tiempo. Más aún si se usan recursos virtuales, ¿no? Hoy más que nunca, y en eso coincido también con los anteriores panelistas, la ciencia y la calidad de vida de la gente están íntimamente relacionadas y el periodismo tiene una responsabilidad y un rol irreemplazable para ser esa bisagra de traductores, de decodificadores entre los generadores del conocimiento científico y los decisores políticos y de las políticas públicas que afectan a las poblaciones, ¿no? Los temas científicos son complejos y necesitan esta capacitación de conocimientos previos para su
ejercicio profesional, ¿no? A mejor calidad de periodismo científico, mayor va a ser la expansión del conocimiento, la expansión del pensamiento crítico en las poblaciones y el acierto también de decisiones de los decisores políticos y de públicos, ¿no? El buen periodismo científico, y eso también es algo que es una idea que me gustaría dejar bien instalada, el buen periodismo científico tiene una audiencia asegurada, ¿no? Siempre que se realice no solo con rigurosidad y veracidad, sino también de manera atractiva y simple, para lo cual se necesita una capacitación. Pero la gente de por sí es curiosa, la gente de por sí quiere saber, quiere aprender, y no solamente por una cuestión de amor al conocimiento o de entretenimiento, sino porque, como dijimos más adelante muchas de estas situaciones corresponden o impactan directamente a la calidad de vida de las poblaciones, ¿no? Entonces, finalmente, como decías, con el impacto económico de la COVID, las perspectivas de contratación en medios masivos o tradicionales de periodistas científicos me parece que es baja, y sin universidades que ofrezcan cursos de capacitación en periodismo científico, creo que por ahora la respuesta transitoria al menos es que se sigan trabajando estas propuestas de diplomados, de certificaciones, como Concitec lo está haciendo, que se puedan ampliar, ¿no? a universidades públicas, privadas, a periodistas en ejercicio, y que la Ciencia también, la Asociación Peruana de Periodistas y Comunicadores de la Ciencia, sabemos está trabajando en promover estas capacitaciones a periodistas en todo el país, ¿no? Yo creo, ya para terminar, que finalmente esta crisis lo que abre es esta oportunidad, ¿no? Que a falta de que los periodistas, lo que hace falta es que los periodistas nos tomemos realmente en serio hacer realidad el cumplimiento de nuestro rol como servidores sociales, y como decía también, teniendo como objetivo último nuestra contribución con la sociedad, una sociedad más informada, más y mejor informada, que pueda tener una mejor calidad de vida en adelante, ¿no? Entonces, hasta ahí mi presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia. Quería agradecer a los tres ponentes por estar con nosotros, mostrándonos la importancia de la divulgación científica y de una buena comunicación rigurosa, especializada sobre el COVID y sobre la ciencia en general. Y a los que se conectaron para escucharnos, muchas gracias por seguir este webinar. Esperamos que les haya gustado y les animamos a que nos sigan en redes para próximos eventos. Y antes de despedirme, me gustaría daros un minuto para que saluden y se puedan despedir ellos también. Daniel, Marco, Claudia. Sí, sí, Belén, no sé si solo para una conclusión, ¿no? Que es una anécdota, Modesto Montoya, que lo ha citado también ahora Claudia Cisneros, suele contar que en su momento él se convirtió en un divulgador, un comunicador de ciencia por necesidad, por un tema que tenía que ver con su visión política inclusive de las cosas, ¿no? Creo que ahora la necesidad existe, y existen también las herramientas para ir en la dirección necesaria de la formación profesional. Entonces, no podemos predecir los escenarios. Daniel tiene tal vez un mayor optimismo que Claudia. Yo desde la posición del Estado estoy tratando de impulsar acciones que contribuyan en ello. El resto sigue siendo impredecible, pero creo que tenemos que ser capaces de aprovechar las poquísimas oportunidades que se nos presenten para que este tema vaya cobrando la relevancia que se merece. Gracias. Gracias, Marco. Claudia, Daniel. Bueno, si me ayudan a activar mi video porque estoy bloqueado, por favor. Ajá, iniciar mi video, muy bien. Listo, muchísimas gracias. Decirles que, primero, muchas gracias a UNESCO por este tipo de actividades, que sean muchísimas más, que sean, multipliquen, ¿no? Estoy seguro que tanto a nivel de N+1 y en la asociación hay mucha voluntad y muchos grandes referentes para compartir el conocimiento relacionado a periodismo científico. En segundo lugar,
quiero hacer un llamado y nuevamente lanzar un mensaje de optimismo a todos mis colegas comunicadores de ciencia, científicos, comunicadores y por supuesto periodistas científicos, ¿no? Repetir esta frase: la mejor forma de predecir el futuro es creándolo, ¿no? Entonces, es nuestra responsabilidad y las oportunidades existen, posicionar el periodismo científico en el Perú, ¿no? Básicamente esto. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Claudia, bueno, no sé si sigues ahí. Gracias. Bueno, para empezar, gracias también a ti, Belén, a la UNESCO, a Marco, a Daniel, por este espacio, ¿no?, en el que podemos compartir, debatir, hacer alcances para como dije más temprano, a la comunidad científica y también a la comunidad periodística y a la sociedad en general, ¿no?, de la importancia, la relevancia de la ciencia, de las limitaciones con las que tenemos que trabajar hoy en día. Y también, en segundo lugar, resaltar que mi pesimismo es con respecto de las grandes empresas, ¿no?, de las empresas y de lo que ellas pudieran hacer y creo no van a hacer con respecto del periodismo científico, pero mi esperanza sí son los periodistas. Yo creo que en el Perú de sobra hay periodistas que aman a su patria, que son muy comprometidos y que son muy profesionales o quieren serlos y que están dispuestos, una vez que hemos pasado por esta crisis y que se ha tomado conciencia de la importancia de ser capacitados en estos temas, de poder exigir quizás a sus medios de comunicación estas capacitaciones o ellos mismos capacitarse para seguir profesionalizándose, ¿no? La ciencia, termino con esto, es necesaria, el periodismo científico también, y no solamente por un profesionalismo del periodismo, sino por su aporte a la sociedad como generador de pensamiento crítico, que hace que las personas sean menos manipulables, que las sociedades sean menos manipulables y que puedan tener una vida mucho más saludable y próspera. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres y muchas gracias a todos los usuarios que se han conectado.